Radio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana. Y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y pronto en frecuencia modulada también. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bueno, hoy te hice entrega de la tarjeta que, al igual que a mí, tuvo la gentileza de enviarnos Alete Viuda Fernández, la viuda del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en ocasión del Día del Padre. Le queremos dar las gracias al comenzar el programa por esa atención tan delicada que tuvo con nosotros, y que yo la retiré con tardanza porque confieso que no abrí el buzón el Día del Padre y por eso no la encontramos ese día. Con tardanza le damos las gracias y acusamos recibo de esa atención que tuvo con nosotros. Muchas gracias, doña Let. Muchas gracias por ese toque tan sensible de nuestra más profunda fibra de los sentimientos nuestros y del respeto hacia usted y a su difunto esposo. Debo dar entonces alguna información sobre el curso del mercado del petróleo y los combustibles. El periódico del Listín de hoy nos trae la información de que baja el precio del petróleo en Estados Unidos y se coloca a $26.63. Como ya les he explicado, estos son los vaivenes de las bolsas donde se especula con todas las mercancías, con todos los bienes y servicios. Estos no son los precios de contrato, que son los precios a los cuales compra la República Dominicana. Vamos a esperar entonces que la Secretaría de Industria y Comercio examine la propuesta que le hicimos de que los precios no se revisen semanalmente. O mejor dicho, si quiere que los revisen, pero que no los modifiquen, que los confirme, porque si compramos para que nos dure 40 días, 45 días, o procesamos para que nos duren 40 o 45 días los productos, entonces no podemos estarle cambiando el precio toda la semana. Eso, aparte de que es una cosa totalmente infundada, viene a ser una necedad insistir en eso. Entonces, queríamos también, como nosotros tuvimos algunas expresiones con relación a la intervención del doctor Balaguer en este problema del Parque del Este, sobre el cual vamos a referirnos, yo quise traerles lo que es el testimonio de las expresiones que nosotros tuvimos con respecto a la conducta de algunas de las personas que rodean al doctor Balaguer, y que mientras nosotros, los de Unión Nacionalista, estábamos cargando, ayudando a soportar el peso de la crisis para que no sucumbiera la soberanía de la República, ellos estaban en su asunto, que fue el relato que hice del encuentro que tuvimos en la antesala del doctor Balaguer, el presidente entonces Balaguer, en medio de la crisis del 94, y donde los contratistas estaban haciendo su antesala porque estaban en su negocio, en medio de la crisis estaban en su negocio, ¿no? Y nosotros estábamos tratando de salvar la soberanía de la nación. Y para que no quede duda de nada, aquí está este libro, Galería Heroica, de la autoría del doctor Balaguer. Por favor, acérquenlo. No, acérquenlo. Que se vea, no lo frise, no, que se vea abajo. Que se vea abajo. El autor. Ahí está. Joaquín Balaguer. Ok, entonces aquí está la dedicatoria que él hizo de este libro. Yo quiero un close-up
que se lean los nombres que están ahí. Aquí a la izquierda, donde está mi mano. Que se vean los nombres. Esa es la firma. Ahí está la firma del doctor Balaguer. Pero que se vean los nombres a quien está dedicado. Ahí están los miembros de Unión Nacionalista. Ok. Aquí dice entonces, a los señores doctor Jotincuy, licenciado Luis Julián Pérez, doctor Pedro Manuel Casal Victoria, licenciado Federico Enrique Garterol, licenciado Miguel Ángel Velázquez Mainardi, licenciada Consuelo Despadel, doctor Abelardo Piñeiro, arquitecto Leopoldo Espallán Anita, doctor Altagracia Español, doctor Máximo Veras Goico, doctor Luis Augusto Ginebra, doctor Armando Almenteros y Jacinto Jim Bernal. Como testimonio de admiración y solidaridad por su actitud patriótica al levantar hasta el tope del asta la bandera del nacionalismo dominicano para edificación y enseñanza de las nuevas generaciones. Santo Domingo, 16 de julio de 1994, año conmemorativo del sesquicentenario de la independencia nacional. Y está aquí dedicado con puño y letra por el propio doctor Balaguer. Aquí está la firma de él. Este ejemplar de este libro fue enviado a cada uno de nosotros como testimonio de lo que yo les relaté, de que nosotros supimos cargar pesado frente a los problemas de la nación mientras otros estaban en lo suyo. Ese es el cuadro de siempre en este país. Quizás los equivocados somos nosotros, porque los otros viven muy bien, muy tranquilos, ¿no? Con todo el beneficio que le han sacado a las circunstancias de la política. De todos modos, vamos a ver cómo sigue el problema del Parque del Este. Sí. Vamos entonces a proceder a la lectura de los titulares de la tarde de ayer y de hoy martes. Dice el primer titular: la construcción de obras seguirá en Parque del Este, dice el secretario de Obras Públicas, se refiere a Miguel Vargas Maldonado. Se expanden. Para los Panam también utilizarían 50.000 metros cuadrados del Parque Mirador del Norte para competencia ecuestre. Vargas Maldonado dice que las obras van a continuar. El PLD opuesto a construcción, pero a favor de Panam. Ambivalencia. Los pozos de la zona oriental podrían ser contaminados por la Villa Olímpica, obviamente. Secretario de Deportes dice, no se hará daño a la ecología. Bien. Paralizan trabajos en Parque del Este. Harán juicio ecológico contra Puello y Moya. Niños piden a Hipólito no destruir el parque. Bueno, al pie de todo este listado, nosotros ponemos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales todavía no opina. ¿Qué? Porque ahora resulta que el secretario de Deportes, que no sabe absolutamente nada de ecología, da una declaración donde él dice, no se hará daño a la ecología. ¿Y qué sabe él de eso? Quiero decir que yo escuché una serie de declaraciones que se hicieron por televisión, tanto de parte de los que fueron a protestar las obras de, en fin, las instalaciones, entre ellas algunas edificaciones del Parque del Este, y también la defensa que hizo de la posición del gobierno el encargado del Faro a Colón, un señor Yapor. Yo quiero decir que yo encontré una serie de argumentaciones totalmente falsas de parte de los que se están oponiendo a esas instalaciones. Porque todo el problema, y yo quiero insistir en esto, nace de los Juegos Panamericanos. Lo que no se puede admitir en esto es la ambivalencia que ahora mismo muestra el PLD. Estamos de acuerdo con los Juegos, que es un disparate económico para esta nación con tantos problemas. Pero ahí que no lo pongan en ese sitio. Entonces, que el problema de ese sitio viene de los Juegos. Dice ahora José Joaquín que no admiten que le cambien los lugares
el comité internacional que tiene que velar por la organización de los juegos, y que si cambian eso entonces se pierde la sede, y ojalá que se pierda la sede, decimos nosotros. Y que se va a pagar una cantidad de dinero también, de 70 millones de dólares, si la República llega a crear una crisis en tal forma de que se vea obligada a cambiar la sede, la ODEPA, y de tener que mover de ese lugar en donde se está. ¿De multa? Sí. Bueno, además de otras consecuencias de los que están erigiendo las villas olímpicas en el otro lado, que también tienen una garantía de 38 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces eso quiere decir que a la hora de pasarle juicio a los responsables de haber metido al país en este lío, la cárcel de Najayo va a estar apretada, ¿no? Bueno, de verdad es que entonces, todos los días uno se asombra. El juicio no sería puramente ecológico. No. Sería también de No, otro, porque es que ahí está orden. bailando mucho dinero. Y que me perdonen la gente que está metida en eso. Pero definitivamente uno no puede evitar pensar que hay intereses metidos en eso. Hay demasiado dinero bailando ahí, actitudes demasiado cerradas con relación a este asunto. Hay una posición totalmente absurda y uno tiene que pensar lo peor, ya dado todo lo que uno está viendo a diestra y siniestra. Pero volvemos a insistir, el problema está en los juegos. Entonces yo escuchaba a unos técnicos decir que no había capacidad de soporte en los suelos de la zona para las instalaciones que se iban a hacer. Eso es un disparate, por Dios. El mismo gobernador del Faro, del Almirante de la Mar Océana, que no es obviamente ingeniero, les refutó con una lógica incontrastable. Le dijo, pero señor, y entonces esa estructura del Faro se pudo hacer ahí, y entonces estas canchas no se pueden hacer porque el suelo no soporta. No, hombre, por Dios. Igual que el asunto de la contaminación. Del subsuelo. Sí, la contaminación de las fuentes de agua subterráneas. ¿Por qué? Porque enfrente el gobierno de Balaguer construyó muchísimos apartamentos, y esos apartamentos, ¿a dónde descargan? ¿Tienen alcantarillado sanitario? No lo tienen. Tienen que funcionar con pozos sépticos y filtrantes. Entonces, donde están esas instalaciones habitacionales exactamente frente al parque, no se puede venir a argumentar que las instalaciones que se quieren construir van a contaminar las vías de agua. Las fuentes acuíferas. Soterradas que pasan por ahí, que afloran en los Tres Ojos, que están ahí mismo al lado. Entonces, son argumentaciones tontas. Porque ir ahora a querer demostrar una sapiencia y a demostrar fueron dos expertos, uno en suelo y el otro en cuestiones de agua, a decir dos disparates, que nadie se lo puede aceptar. Entonces, la verdad es que en el fondo no hay razón, absolutamente, para insistir con los juegos. Los juegos están creando problemas en todas partes. Ahora resulta que van a ocupar también terrenos del Parque Mirador del Norte. Entonces, decía el presidente Hipólito Mejía, lo dijo desde Lima, que él iba a hablar con el expresidente Balaguer para convencerlo. Y resulta ser que hoy salen las declaraciones del secretario de Obras Públicas diciendo que eso va. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que pesa más, la palabra del presidente o la del secretario de Obras Públicas. Bueno, creo que se adelantó el secretario de Obras Públicas como para comprometer al presidente, digo. Si yo no sé, no, porque están pasando tantas cosas que uno no acaba de entender si es que tenemos gobierno o si ya llegamos a un estadio de anarquía total, que es el riesgo que estamos corriendo en esta nación. Como dijo el cardenal. Sí. Desorden. Y como nos estamos diciendo nosotros desde el principio, desde que estamos viendo
atijos, los síntomas, sí. Sí, los atijos de que aquí no hay autoridad. Y cuando se ejerce mal. Entonces se pierde la autoridad. Y hay que volver a veces a rectificar. Entonces, queremos decir que nosotros estamos en contra de los juegos. Y que sin los juegos no tendríamos problemas ni en el Parque del Este, ni en el Parque del Norte, ni en ninguna parte. Pero, como se ha insistido en que hay que hacer los juegos, yo le voy a hacer una sugerencia al presidente. Deje tranquilo el Parque del Este y saque de Punta Torrecilla todos esos tanques y todos esos combustibles y materiales inflamables y agroquímicos de una zona que fue clausurada hace años legalmente, y que entonces los intereses petroleros dejaron esos tanques ahí y no los demolieron, y los gobiernos que pasaron por aquí después del régimen de Trujillo dejaron eso tranquilo ahí. Entonces, cuando vino el ciclón, el huracán David, si yo no recuerdo mal, se habilitaron transitoriamente esas instalaciones. Y como sucede en este país con todo lo transitorio, ahí están las instalaciones utilizadas a todo tren. Cuando hace ya varias decenas de años que eso se clausuró porque constituían un riesgo, un peligro para la ciudad. Ese almacenaje de combustibles y ahora también de agroquímicos que son derivados del petróleo, pero que además son tóxicos. Entonces resulta que eso sí está ahí. Entonces yo le sugeriría al presidente de la República que aproveche y saque todo eso de ahí, limpie todo eso y que ponga ahí las instalaciones. Va a estar más cerca de la avenida que da sobre mucho el mar. Mejor acceso, mucho mejor. Y entonces todo eso servirá pues para que cumplan, sigan con su disparate de los Juegos Panamericanos, pero no perturben y no sigan sobre todo produciendo espectáculos como lo que obviamente, y eso tiene que molestarle a cualquiera, porque esta era la foto que yo estaba buscando ayer, para que no digan que eran unos arbolitos que estaban tumbando. Por favor, págame esta imagen, hágame un close-up de esto. Fíjense el tamaño de esos troncos, para que se vea que no eran unos arbolitos los que estaban tumbando. Eran árboles ya totalmente Entonces, desarrollados. Yo conversaba con un amigo hace unos días, una persona muy conceptuosa, sobre la economía. Yo le decía lo difícil que era crear el ambiente para que pudiera desarrollarse la economía. Daba mucho trabajo, crear todas las condiciones de confianza, con reglas claras que pudieran mantenerse, y con, desde luego, la autoridad del Estado para vigilar que esas reglas se cumplieran a cabalidad. De modo que todo el mundo se sintiera tranquilo en el desarrollo de sus actividades, y eso era lo que auspiciaba una economía sana. Pero daba trabajo construir eso, pero tú podías destruir eso en minutos. Basta con un discurso de un presidente, como hizo Leonel Fernández el 26 de diciembre de 1996, que dijo que el año siguiente se iba a caer el mundo por el asunto del petróleo. Yo le dije, no se lleve de eso es puramente coyuntural. Efectivamente, ese año los precios del petróleo se desplomaron a niveles históricos. Bueno, pero él no estaba en lo suyo porque querían subir los precios de los combustibles, crear toda la distorsión que crearon en diciembre del 96. Con un discurso del presidente. Bueno, ahora pasa lo mismo. Entonces me decía este amigo, es que es igual que un árbol que puede tomar 200 o 300 años para desarrollarse, y con estos equipos nuevos que hay de esa sierra eléctrica, en media hora o una hora lo pueden tumbar, y vamos a necesitar otros 200 o 300 años para que se vuelva a desarrollarse otro árbol. Porque ahora está diciendo el secretario de Deportes, no, si vamos a sembrar 5 árboles por cada uno de los que se ha tumbado. Eso es igual que los programas estos de reforestación, que no tienen absolutamente ningún sentido si seguimos deforestando. Es decir, si seguimos cortando árboles, los programas para reponer los que hemos cortado siempre van a estar a la saga de lo que cortamos. Entonces hay que evitar el corte de los árboles.
hay que evitar el corte de los árboles, que se está produciendo en esta ciudad por todas partes, sin que nadie parezca tener responsabilidad o de que le duela lo que está sucediendo con el patrimonio forestal de la ciudad de Santo Domingo. Pero seguiremos insistiendo en esto porque tenemos que cuidar lo que tenemos. A ver si nos oyen y a ver si nos captan. Bien, vamos a continuar entonces con el ámbito de las fuertes lluvias y vientos que tuvimos ayer. Una gran valla publicitaria se desploma y la ciudad se inunda. Esa valla publicitaria gigante. Déjeme decir una cosa, esas vallas son una estructura arriesgada. Muy Arriesgada. Porque si con estos vientos que no llegaron ni siquiera a 80 kilómetros por hora, usted se imagina si viene un verdadero huracán de 150 o 180 kilómetros por hora, de algunas 90, 80 millas. Yo imagino, Roger, que se produjeron pequeños tornados, porque ya se produjo algo parecido unos meses atrás. Porque si esas brisas se hubieran producido de manera generalizada en toda la ciudad, todas esas estructuras se hubieran caído, que las tenemos por todas partes. Pero mírenle el tamaño a esto que se cayó. Hágame el favor de un close-up aquí. Tremendo. Para que se vea el tamaño de esa estructura. Miren una persona aquí. Esa es una persona, eso que está ahí. Esta es una persona. De ahí a ahí. Miren las personas ahí. Y esto se cayó y se recostó del elevado. Que lo pudo sostener el elevado. Bueno, que pudo evitar que las cosas fueran peores. Pero eso pudo haber pasado a todo lo largo y lo ancho de la capital de la República si esos vientos hubieran sido realmente vientos huracanados, generalizados. Claro, yo sé que cuando se han anunciado huracanes, van y le quitan parte de la pantalla para que eso no trabaje precisamente como una vela al viento. Y no le haga resistencia. Pero como estos tornados aparecen repentinamente, no hay forma de que se les avise, mire, viene un tornado. Entonces se meten estos torbellinos de viento y ya produjeron meses atrás el mismo fenómeno en la parte alta de la ciudad. Ahora se produjo un poco más abajo. Cualquier día se puede producir un poco más abajo y veremos los avisos, las vallas de las principales avenidas en el suelo, con todas las consecuencias previsibles. Todo eso ustedes saben por qué está sucediendo. La improvisación. No, porque no hay autoridad y porque las leyes que tienen que ver con todas estas edificaciones de cosas o de estructuras, de como sean edificaciones o sean estructuras de utilitarias como en este caso, no están siendo revisadas. Entonces estamos muy mal. Ya se lo hemos venido diciendo. A veces que se otorgan así a la brigandola unos permisos para ubicar unas vallas y resulta que después ni la ubican donde es y la hacen de la manera que no está prescrita por ningún permiso y la ponen donde quiera. El asunto es que estas estructuras se ponen al lado de cualquier casa. De y encima. Y encima, ¿no? Y entonces cuando eso venga hacia abajo es que vamos a ver. Vamos a ver. Bien, continuamos entonces con la crisis económica nacional, la pérdida de empleos en el año 2001, el que cursa. Sí, aquí estamos recopilando las informaciones que ayer no leímos del fin de semana sobre el comportamiento de la economía. Bien, ventas caen a niveles que no se veían en los últimos 30 años. France Telecom, la telecomunicaciones francesa, invertirá más de 240 millones de dólares en el país. Las exportaciones de República Dominicana caen 10.5% en 8 meses. El crecimiento económico no llegó ni al 1% en el primer trimestre. En el primer semestre, perdón. La pobreza es dura de roer. A pesar del gran crecimiento de la economía desde 1992, la pobreza mantiene entre sus garras a más de 2.3 millones de dominicanos. Aguanta un momentito. Sí. Este grupo de titulares, que lo vamos a proseguir, precisamente
lo que sintetiza la contradicción que vivimos con relación al comportamiento de nuestra economía está aquí. Dice, a pesar del gran crecimiento de la economía desde 1992, la pobreza mantiene entre sus garras a más de 2.3 millones de dominicanos. Es que este titular debería decir, a consecuencia del crecimiento de la economía desde 1992, la pobreza mantiene entre sus garras más de 2.3 millones de dominicanos, porque es que el crecimiento de la economía significa concentración de la riqueza. Entonces, una riqueza que no se reparte, es una riqueza que no circula. Por eso la economía no crece, porque en la medida en que usted constriñe el poder adquisitivo de las grandes masas de la población, el dinero, en lugar de circular, se concentra rápidamente en pocas manos, y en otras palabras se desmonetiza, ya sale de circulación. Porque cuando usted le pone, por ejemplo, 10.000 millones de pesos en las manos a un potentado de este país, ¿qué es lo que él va a hacer con ese dinero? Lo va a meter en el banco, va a comprar unos certificados de depósito, en lo que averigua en qué va a invertir eso o si lo va a sacar del país. Lo está desmonetizando. Cuando usted esos 10.000 millones se los entrega a 10.000 familias, y cada familia tiene que salir a satisfacer sus necesidades, ese dinero, antes de ir a pagar a esas mismas primeras manos de los que controlan la economía del país, ha circulado muchas veces en la economía, y por eso al dinero se le llama circulante. Cuando el dinero no circula, la economía se contrae, se produce un constreñimiento. Entonces, una cosa va con la otra. La concentración de la riqueza, que es el crecimiento de la economía, engendra pobreza directa. El mismo indicador del crecimiento de la economía, pues en función directa de ese crecimiento de la economía está el crecimiento de la pobreza. Para ilustrar un poquito más también algo, creo que podría yo aportar el que ahora mismo en los Estados Unidos el gobierno del presidente Bush, de unos superávit que había acumulado, el presupuestario ha lanzado, ha reembolsado a los que pagan impuestos unos 1.4 billones de dólares a los bolsillos para provocar el efecto del consumo del circulante para que se reviva un poco la economía norteamericana, y no ha sido posible. Bien, continuamos entonces. El desempleo, un mal que no se esconde. Dice que el CNUS, el Consejo Nacional de Unidad Sindical, sindical, revela que hoteleros piden suspender 10.000 puestos de trabajo a la Secretaría del Trabajo de haber sido. Además de los 20.000 empleos perdidos en las zonas francas. Hay crisis en zona franca de San Pedro. Reduce un 50% de empleados desde 1996. Esa es la de la Corporación de Fomento Industrial. Fabricantes de muebles están arruinados por importaciones. Bueno, Amprosan, no desmonten los aranceles. Amprosan dice, quiebran comercios por crisis de la energía. Ese es otro de los factores muy, muy importante para eso, que ha contribuido muchísimo. Industrias Coeli. Esas ya son noticias de hoy. Sí, de hoy martes. Industrias Coeli, Parisien e Incal cierran sus puertas. Fábricas de calzado han despedido a más de 3.000 empleados en los últimos 5 años. Imagínense. Carlos Despradel y Pedro Silverio atribuyen bajo crecimiento de la economía de República Dominicana a la recesión mundial. Dicen que mientras perdure la situación, será difícil salir a camino. ¿Usted sabe qué pasa con la opinión de estos señores? Que ellos son parte de los que han estado diciéndole al país que adoptando las medidas que se adoptaron, el país iba bien. Ahora, como resulta que el país va mal, porque nos hemos relacionado con la economía mundial, porque dejamos que se nos sustituyera el modelo que nos llevaba a vivir mejor a los dominicanos, que era el modelo de sustitución de importaciones. Vuelvo a repetir, el modelo de sustitución de importaciones tenía como objeto el mercado interno. Y entonces, tanto sea la inversión nacional como la foránea, ambas, conjunta o separadamente, trabajaban
para satisfacer las necesidades del mercado interno, pero el mercado interno somos nosotros. Y así que por mucho que abusaran, que se abusó del modelo para hacer, incrementar ganancias indebidamente, todo eso iba dirigido a que los dominicanos satisficieran sus necesidades. Y como eso, de alguna forma, tenía que contribuir a que viviéramos mejor, ese modelo iba orientado a eso. Pero nos quitaron el modelo y nos dijeron que ya ese modelo no servía y que ahora teníamos que poner zona franca para exportar. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de otros mercados y de otros pueblos. Llegamos a la mitad de nuestro tiempo, vamos a dar el paréntesis para satisfacer nuestros compromisos comerciales. Vamos a continuar adelante con nuestra agenda, arquitecto. Bueno, vamos a pasar ahora entonces. No, perdón, vamos a insistir aquí con las declaraciones de Descadel y Pedro Silverio, porque estos señores, tú lo señalabas muy atinadamente, fueron de los participantes de la fórmula de la apertura arancelaria también, ¿verdad? Y de los compromisos con la Organización Mundial de Comercio para el 2005, pero son de la gente que ha estado empujando al país para que las cosas se hagan ahora, es decir, nos estamos muriendo la víspera. Mientras en Estados Unidos todo está indicando que no va a haber apertura. Ellos no van a abrir nada. Porque ellos no han abierto nada y todas las expresiones de tipo de política económica que se están viendo en los Estados Unidos, incluso a nivel del Congreso, está indicando que Estados Unidos está viviendo y va a vivir y profundizar una política proteccionista. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos aquí impulsados por agentes extranjeros, porque son gente que viven recibiendo dinero de fuera, a que hay que abrir la economía dominicana. Y yo digo, señores, nosotros tenemos que dar si el otro da. Exacto, reciprocidad. Eso se llama par y paso. Es decir, en la medida en que tú haces, yo hago. Tú no abres, yo no abro. Tú abriste, yo abro. Sobre todo si estamos conversando, nuestro interlocutor es una potencia y nosotros somos un país pequeño. Entonces, con más razón, el país fuerte, grande, de economía grande, debe dar el primer paso y abrir frente al chiquito. No al revés, que el chiquito abra para que el grande se quede con su economía cerrada, que es lo que hemos explicado que sucede con el sistema de cuotas de los Estados Unidos. Que nosotros aplaudimos, pero les digo que sostenemos que tenemos nosotros necesidad de tener también un sistema de cuotas para proteger a nuestro mercado, para que no pase lo que está pasando con esas industrias que ahora dicen la prensa que han cerrado, esas industrias de calzado que se han reducido drásticamente en los últimos años a más de o a menos de una tercera parte de lo que había originalmente. Entonces, oigan esto que dice el Banco Central. Vamos por buen camino, arquitecto. Utilidades de inversión extranjera pueden provocar presiones económicas, afirma el Banco Central. Y oigan esto. La tendencia descendiente de las utilidades reinvertidas y la ascendente en las remesadas constituyen un factor de desequilibrio en las cuentas externas y obviamente de presión en el mercado de divisas. Eso está dicho de una forma que para el común de nuestros ciudadanos eso puede pasar por debajo de la puerta y no entenderlo. Nosotros hemos estado explicando que a nosotros se nos ha montado una economía abierta. Una economía que no tiene absolutamente ningún tipo de protección para mantener viable sus elementos de producción. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos una economía a base de inversión extranjera, que se nos dice que debemos seguir incrementando y atrayendo más inversión extranjera, diciéndonos incluso que eso es necesario para nosotros poder mantener un flujo de capitales positivo hacia la República Dominicana. Pero resulta que toda inversión se produce para ganar dinero. No hay una inversión que usted haga donde usted invierta más de lo que usted va a sacar, porque usted no la hace. Todo el que invierte en un negocio va a sacar más dinero que el que invirtió. Cuando la inversión extranjera llega a un país, es porque va a sacar de ese país mucho más de lo que metió.
Y es en función de esa tasa de retorno el que el negocio sea mejor o sea peor. Pero siempre va a sacar mucho más de lo que el todo. Entonces, toda esa gente que andan diciendo que no, que se necesita traer más inversión y contraer más empréstitos. Yo traje algunos papeles viejos para refrescar memoria. Por ejemplo, con el asunto del endeudamiento, que ese es uno de los recursos que se están utilizando. Hay que endeudar más el país para que haya recursos frescos. Tenemos capacidad. Oigan esto es por el periódico del lunes 1 de marzo de 1999. Vean ese titular, por favor. República Dominicana necesita de nuevos préstamos para no ser exportador de capital. Y pónganme el close-up ahora a esa fotografía de abajo. Temístocles Montaz, Luis Hernández y Rafael Camilo. Ese es el escuadrón de la muerte económica del gobierno del PLD. Y dice el equipo técnico del gobierno, señala que el país está poco endeudado. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, con ese razonamiento que yo le llamé el razonamiento de la usura, porque está bien que el usurero quiera que el que está atrapado le siga cogiendo prestado para sacarle después hasta el último centavo para el resto de su vida, con condiciones usureras. Pero entonces, los que están razonando esto son nada menos que funcionarios del gobierno, o sea, endeudando al país y propugnando porque se endeuda. Pero ahora esos son los que están diciendo que este gobierno ahora con el de Hipólito Mejía está tomando demasiado empréstito, que es verdad, pero ellos lo estaban haciendo. El problema que estamos viviendo los dominicanos es que no hay autenticidad de posiciones en parte de estos partidos que hace tiempo que perdieron su ideología. Entonces pues, andan como si fuera una veleta, dependiendo de cómo, de dónde venga la brisa. Cuando están en oposición, entonces asumen el discurso del pueblo dominicano. Y entonces los empréstitos son malos, porque le hacen daño a la nación. Y cuando hay cualquiera de esos contratos de concesiones, eso perjudica a la soberanía. Se encaraman en el poder y allá vamos. Entonces los otros que estaban en el poder haciendo eso, cuando pasan a la oposición, se recuerdan entonces del patriotismo, se acuerdan del pueblo dominicano, y entonces se oponen a lo mismo que ellos estaban haciendo cuando estaban en el poder. Entonces eso es lo que está aniquilando la fe de los dominicanos en la democracia. Y no solamente aquí, sino en Latinoamérica. Porque estos regímenes que nosotros sacamos de las consultas electorales, con un discurso que es una cosa mientras están en campaña y es otra cosa cuando se está en el poder, y el pueblo no tenga ninguna capacidad de salirle al frente a ese gobierno y decirle, mire, usted nos ha engañado y lo que usted está haciendo no tiene nada que ver con lo que usted ofreció, por lo tanto le revocamos su mandato y aquí mismo usted quedó. Pero como no se puede, no hay que esperar 4 años. Hay que chupárselo. O pasar por un mecanismo que en el caso de la República Dominicana es prácticamente nulo, que es el del juicio político que el Congreso le puede hacer a un presidente para destituirlo. Nunca. Bueno, entonces, mientras tanto el país está atrapado. Pero por esa razón, somos partidarios de que se mantenga ese voto intermedio, o sea, a medio plazo del periodo presidencial, de las elecciones congresionales y municipales. Porque aunque se ha argumentado que este país no resiste tener elecciones cada 2 años, el beneficio de tener esa elección ahí, permitirle al pueblo votar en contra del gobierno que lo esté engañando, que lo haya engañado, eso va a ayudar a mantener bajo control a los gobiernos que acostumbran decir una cosa en campaña y hacer otra desde el poder. Mientras aparece una medida, después de una constituyente, que sea más drástica y que le permita al pueblo dominicano destituir a un presidente que lo haya engañado, o que vulnere los intereses de la nación, o que vulnere la soberanía de la nación, o que atropelle cualquiera de los atributos fundamentales de la convivencia democrática. Pero como no hemos llegado ahí, mientras tanto, esa votación intermedia ha servido para castigar a los gobiernos, como se castigó al gobierno del PLD, y el PRD creyó
que eso era un voto a favor del PRD. Todavía se creyó que las elecciones donde fue elegido Hipólito Mejía era un voto a favor del PRD. Eso fue un voto de castigo al PLD. Y no lo han entendido. Ahora el próximo voto de castigo va a venir contra el PRD en las próximas elecciones congresionales. Pero el cúmulo de estas experiencias negativas lo que va a llevar es al descreimiento de la nación en el proceso democrático. Y eso está pasando también en Latinoamérica. Y por eso, en el caso de Venezuela, se esfumaron dos partidos, los padecos y los copellanos. Fueron barridos por el voto del pueblo venezolano. A los partidos del sistema de aquí que han estado trillando ese camino, que se miren en ese espejo. Bien, entonces esa sentencia que dice la tendencia que dijo el Banco Central sobre la tendencia descendiente de las utilidades reinvertidas y la ascendiente en las remesas o remesadas constituyen un factor de desequilibrio en las cuentas externas y obviamente Ya se lo comentamos. Sí. Lo que quería al leerlo era enfatizar sobre esto. Eso es exactamente el proceso que ha ocurrido en la Argentina. Continuamos. La crisis económica internacional, peor desempeño de la economía de Estados Unidos en los últimos 8 años. Bien. La globalización mundializa la confusión. Los líderes del grupo de los 8 no ofrecen respuestas porque no las tienen. Tampoco aliviarán el sufrimiento de los pobres porque no les interesa. Óigame, esto es... yo no había encontrado nada que describiera de una manera tan sucinta, pero tan dramáticamente, lo que está pasando en el mundo. Efectivamente, los líderes del G8, ya las naciones industrializadas, han caído en su propia trampa de la globalización. No tienen salida, la economía está estancada, sigue estancada a pesar de todo lo que se ha intentado. Y por eso dice este artículo muy interesante que salió en el Listín Diario en el domingo en su suplemento Perspectiva, que dice los líderes G8 no ofrecen respuesta porque no las tienen. Pero esta otra parte es la que concierne a nosotros. Tampoco aliviarán el sufrimiento de los pobres porque no les interesa. Es decir, las naciones industrializadas tienen su asunto. Ellos lo que quieren es más riqueza. Y no se dan cuenta que en la medida en que cierran el compás y que la economía se va cerrando y abarca menos gente, en definitiva va a llegarles el momento en que ellos y sus economías y sus empresas van a ir al hoyo. Se agota el modelo. No, se va a ir al hoyo. Eso nos lo describía, recuerdo yo, don Luis Julián, citándonos a un economista que no recuerdo ahora cuál fue. Él decía que la economía es como un juego de bola. En Santiago le dicen belluga, ¿no? Belluga. Y dice, bueno, ustedes juegan las bolas y cuando ya alguien tiene todas las bolas, ¿qué pasa? Que se acabó el juego. Para poder jugar otra vez hay que volver a repartir las bolas. Es decir, si la economía no reparte el bienestar o el resultado del intercambio económico entre todos y alguien se queda con todo, se trancó el juego, señores. Y estamos a un paso de que se tranque el juego. Y ahora le llegó el momento de perder a los que siempre han ganado, que son las naciones industrializadas. Vamos a ver. Bien. El Senado argentino, hablando de Argentina, aprueba el plan de ajuste fiscal llamado déficit cero. Esos son los remiendos que le buscan para ver si... Ese Domingo Cabal inventando, sí. Pero eso va a ser un desastre. Bueno. Bolsa de Tokio cayó en peor nivel en los últimos 16 años. ¿Ustedes están oyendo eso? Ese es Japón, ¿eh? Esa es la economía bursátil, esa es la economía especulativa. Recuerden que les he dicho que hay una economía real y una economía especulativa. Pero esa economía especulativa contagia a la economía real. Y ahora la bolsa de Tokio cae a niveles por debajo de los últimos 16 años. Eso es para que ustedes vean cómo anda la cosa. Bien, conflictos en los barrios de la capital. Ventura desiste de reurbanizar los Praditos, se refiere a Johnny Ventura, el síndico de nuestra capital. Dice, lo hará en otros barrios.
dice que el proyecto busca corregir los errores de urbanización del pasado. Urbanístico del pasado. Bueno, yo le quiero decir que me alegro que haya desistido del disparate de intentar aplicar ese acuerdo o contrato que él firmó con la firma brasileña para construir casas a los Praditos, pero que necesita de aplicárselo a la Yuca y a todos esos otros barrios que están insertados en el tejido urbano. Pero cuidado también con la periferia, con el cinturón de miseria, que es a donde está atentando el asunto ese del saneamiento del río Sama y el Isabela. Que esos son programas de desalojo masivo que le hemos calificado como una provocación a un levantamiento de pronósticos reservados. Bien, ahora viene el contrato de los aeropuertos. Perdón, hay algo que yo quiero decirle sobre esto también. Yo tengo la experiencia de cuando hay un divorcio entre la casa que usted construye y las condiciones de vida de la gente. En el año 1958, yo era jefe de construcciones en la Secretaría de Obras Públicas y inició el gobierno de Trujillo el ensanche Luperón. Eran 1000 casas, era la primera vez en toda la historia de la República Dominicana que se hacía una cosa tan grande. En terrenos que era de la familia Vicini, que por cierto se le expropió, nunca se le pagó y todavía ese problema está ahí. Bueno, pero a lo que quiero referirme a lo siguiente. Las casas que se hicieron estaban reñidas, divorciadas de la capacidad de pago y de las condiciones económicas de la gente que vivía ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese ensanche desplazó a toda la gente que estaba ahí más cerca del río, los empujó y vinieron gente de clase media que sí podían comprar esas casas. Entonces siempre se produce esa situación. Si la casa que se construye no está al nivel de adquisición de la gente que está ahí, entonces usted simplemente los está desplazando. Desplazamiento. Y eso se produjo cuando se construyó el ensanche para allá. Se empujó un poquito más para el río la gente que se habían desplazado del ensanche Luperón. Y lo mismo pasó con los que se fueron del otro lado del río, a lo que se llamó el ensanche Felicidad, que se hizo por primera vez un asentamiento planificado de ranchos, es decir, se trazaron calles y se hicieron reservas de lo que se llama el derecho de vía. Eso es lo que permitió que Los Minas se desarrollara como se ha desarrollado y que no le haya pasado lo que ha pasado con todos esos otros barrios donde no hay capacidad de circulación porque los ranchos están todos encaramados uno encima de otro. Entonces, esas son experiencias que los señores que están manejando esto no han tenido en su vida y están haciendo cosas que uno se queda asombrado. El señor Ventura dice que tiene el compromiso de esta firma de construir 400,000 viviendas. 400,000 viviendas. No, ¿pero ustedes creen que eso es una tontería? Eso es 400 veces el ensanche Luperón. Una ciudad capital. Bueno. Bien, entonces ahora entramos, como bien dijimos, el contrato de los aeropuertos. Dice el Citibank que le presta $30 millones a la empresa que está manejando los aeropuertos para modernizar. Pero bueno, y eso no entra en conflicto con el contrato que se firmó y que aprobó el Congreso. Bueno. Porque ¿cuál es la garantía de esos 30 millones? Bueno. Será las recaudaciones de los aeropuertos. Pero las recaudaciones que nosotros teníamos. Bueno, que eran nuestras y que pudimos haber mejorado, todavía duplicado, triplicado, hoy pudimos haberlo hecho nosotros mismos, el mismo gobierno. Esto es para que ustedes entiendan lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Estos señores dijeron que iban a invertir en la República Dominicana. Y yo quiero decirles lo siguiente. El consorcio estaba configurado por una empresa norteamericana que se llama la Ogden Corporation. Se fue. Por una empresa canadiense que era subsidiaria de la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver, que es una entidad que depende del Ministerio de Transporte del Canadá, es decir, una cosa del Estado. Estatal. Y entonces esa era la que estaba manejando aquí los aeropuertos, esa era la técnica, pero era un Estado extranjero manejando lo que antes era potestad del Estado Dominicano.
Eso lo hizo también el gobierno de Leonel Fernández. Es un acto de traición. Y el Congreso Dominicano. Pero el Congreso Dominicano, donde estaba el PRD y donde estaba el PRCC, pasó eso. Pasó esa barbaridad. Con alegría y entusiasmo. Bueno, tipo que bailaron todos. Bailaron todos ahí. Y todos en el baile. recibieron la música. Bien, entonces, asiento en el Consejo de Seguridad. México confía en el voto de Aristide en Haití para Consejo de Seguridad de la ONU. Eso dice el embajador mexicano. Eso dice el embajador mexicano. Bien. Plan de obra de construcción. Un amplio trayecto de la Kennedy se ha convertido en un infierno. Gobierno asigna construcción de carretera San Cristóbal Baní mediante contrato de concesión. Caímos. Vamos a parar aquí y vamos a ver si los minutos que nos quedan. Se los damos a los amigos televidentes y radioyentes. Adelante, por favor. Adelante. Buenos. Muy bueno. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Con quién hablamos? Ramón García, un gran amigo de su programa. Muchas gracias. Adelante, señor. Fíjese, mi amigo, una cosa que ustedes no dijeron, el mal estado en que está la pista del aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Y esta empresa, estos pulpos, no se han preocupado. Yo no sé si usted ha visto la pista por allá atrás, que está en muy mal estado, y yo no me explico qué es lo que piensan esta gente, si no piensan arreglar eso. Déjeme decirle, nosotros sí habíamos hablado de eso, Ah. porque conocemos bastante de ese expediente. Muchísimas Y gracias. sabemos que esa pista está próxima a que sea cerrada en términos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque está quebrada las losas. Eso viene de hace años, en un proceso de deterioro. Y ustedes saben lo que ofertaron estos tulpenes a quienes se les entregó el aeropuerto para que lo usufructuaran. Ponerle una capita de 10 centímetros, o sea 4 pulgadas de hormigón asfáltico. Mientras tanto, ahí corren unos ríos subterráneos que socavan el relleno de la pista y hunden la superficie de rodamiento. Entonces, claro, las autoridades internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, que sabe eso mucho mejor Roger que yo, están detrás de eso, y en más de una oportunidad el aeropuerto estaba a punto de ser cerrado, ¿no? Así es. Y sucede lo propio con la superficie de aterrizaje, que es la pista, en el aeropuerto de Puerto Plata también, con otras furnias que aparecen por ahí. Pero nuestros queridos administradores del Estado, nuestros gobiernos, han sido muy capaces y muy diligentes en entregar esa esencial infraestructura para el desarrollo del país. Y para la seguridad de la nación. Seguridad de la nación, sobre todo. Otra llamada, por favor. Buenos días, arquitecto, también a Roger. Buenos días. buenos. Fíjese bien, arquitecto, como usted sabe mucho de construcción, Pascual de Villacerícola. Sí, Sí, Pascual. Pascual. Todo el mundo sabe los túneles, los elevados que se construyeron, la modificación allá en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Sin embargo, en todas esas obras ha habido pues grandes vicios de construcción. Entonces yo quisiera que usted me diga si la Oficina de Inspección de Obras del Estado no podía haber retenido una parte del dinero para concluir esas obras, dándole un tiempo prudente, cuestión de que si se presentaban los vicios, pues entonces los ingenieros, como les quedaba dinero, se vieran en la necesidad de corregirlo. ¿Qué me dice, ingeniero? Bueno, esa es la forma normal de hacer las cosas, pero nosotros hemos estado haciendo todo de manera normal. Es decir, eso que usted acaba de decir es exactamente el procedimiento con lo cual se trabaja en cualquier departamento que se dedique a manejar o administrar los fondos que el presupuesto de la nación tiene consignado para la construcción de obras. Bueno, nos están haciendo señas de que ha terminado nuestro tiempo. Nos despedimos por el día de hoy. Esta ha sido otra edición de su programa Agenda Nacional. Mañana volveremos, si así Dios lo quiere. Les habló Leopoldo de Payán de Mita. Y Roger Ogando, con sumo placer estaremos de nuevo aquí mañana a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedios, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.